Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles nuevamente en su programa Ríos de Dios Ministerios a través de YouTube y a través de Facebook. Y también para los que nos están escuchando en las distintas plataformas de podcast con el nombre Reflexionando a Tiempo, les envío un saludo muy especial. También muchas gracias para las personas que comparten estas enseñanzas con sus amigos, con su familia. Por favor, sígalo haciendo, contribuya con nosotros en esta labor de enviar un mensaje de parte del corazón de Dios para las personas que nos están escuchando. Y bueno, pues estamos ahora hablando acerca de personajes de la Biblia y hemos tomado de la mano a estos personajes en el libro de Génesis, y la verdad que Génesis tiene muchos personajes muy importantes que de alguna manera definen el rumbo de la historia de la redención de la humanidad establecida por Dios a través de la línea mesiánica en Cristo Jesús. Y bueno, pues un personaje que hoy vamos a ver es un personaje por demás interesante y enigmático. Melquisedec, el rey de paz. Melquisedec, el rey de Salem. Y bueno, este es uno de los personajes más misteriosos que podemos ver en la Biblia, porque apareció un día en la vida de Abraham, así sin más ni más. De repente aparece en la historia de Abraham unos cuantos versículos y desaparece, y nada más se vuelve a saber de Melquisedec hasta que después en el Nuevo Testamento y propiamente en el libro de Hebreos, en Salmos, en el capítulo 110, versículo 4 de los Salmos, se menciona Melquisedec, pero después se retoma el nombre de Melquisedec en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, 6 y 7. Pero lo único que podemos ver es que pues él gobernó, como le decía, en Salem, la que después fue Jebús, o la ciudad de los jebuseos, y que cuando viene David y la toma se convierte en la ciudad de Jerusalén, que significa ciudad de paz. Eso es lo que podemos ver también de Melquisedec. Y también pues que él tuvo la ocupación que era rey de esta ciudad de Salem, pero también era sacerdote del Dios Altísimo. Y también algo que nosotros podemos ver es que aunque no se conocían Abraham y Melquisedec porque eran de lugares muy distintos, sin embargo podemos ver que a Abraham, desde Ur de los Caldeos, allá por la antigua Mesopotamia, por aquellos rumbos, él conocía al Dios Altísimo. Y en estos lugares, acá cerca de Canaán, podemos ver que Melquisedec también adoraba al Dios Altísimo. Podemos ver entonces que de tierras muy lejanas, de tierras muy distantes, llegan ellos a conocerse, y con la gran sorpresa de que ambos adoran y conocen y sirven al verdadero Dios, el Dios Altísimo, en hebreo el Elión. Y bueno, podemos ver cómo en el momento en que Abraham tiene una gran victoria cuando va a defender a su sobrino Lot, vemos que Melquisedec le reitera y le dice que esta victoria la ha tenido de parte de Dios. Allí en Génesis, en el capítulo 14, versículo 20, le dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Melquisedec sabe que la victoria que tuvo Abraham contra sus enemigos fue gracias al Dios Altísimo. Entonces, también podemos ver aquí algunos puntos fuertes y algunos logros en el personaje de Melquisedec. Es el primer sacerdote que podemos ver en las Escrituras. Es un líder con el corazón que está en sintonía con Dios. Él sabía animar a los demás para servir a Dios con toda sinceridad. Su carácter reflejaba el amor que él sentía para con Dios, y también
Melquisedec nos hace recordar a Jesús. Algunos piensan incluso que es la fiel representación de el Jesús preexistente, del Mesías preexistente. Algunos teólogos lo consideran de esta manera. Y bueno, algunas de las enseñanzas que podemos ver en la vida de Melquisedec es que estemos donde estemos, nos encontremos donde nos encontremos, de alguna manera Dios ha de manifestarse en nuestra vida. Como le decía anteriormente, de tierras muy lejanas, tanto Abraham como Melquisedec tienen algo en común, que conocen y adoran al Dios Altísimo. Y nosotros podemos encontrarnos con la grata sorpresa que de repente vamos a algún lugar y nos vamos a encontrar con personas que se sintonizan con nuestro corazón porque también sirven al Dios verdadero, y estos encuentros son extraordinarios. Otra cosa que podemos ver aquí en Melquisedec es lo que nos dice la Biblia en el libro de Hebreos, y quiero leer en el capítulo 1 en los primeros versículos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham le dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y luego dice el versículo 11 del mismo capítulo 7, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí podemos ver, concluyendo, que en el libro de Hebreos se nos explica que Jesucristo se levantó como sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tenía descendencia, no se sabe de dónde viene. Melquisedec era sacerdote no conforme a la ley, no venía de la tribu de Leví, es decir, los levitas, de donde se levantaron, donde Dios levantó a los sacerdotes según la ley. De la misma manera, también el Señor Jesús se constituye sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, no bajo la ley. Esto significa entonces, mis amigos, que tenemos un sacerdote que no tiene fin, un sacerdote que es eterno, un sacerdote que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, porque según la orden de Melquisedec, o según el sacerdocio semejante a Melquisedec, no está sujeto bajo ninguna ley. Por eso es que usted y yo podemos acercarnos a él confiadamente, y como dice Hebreos 4 a partir del versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente
al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto, la verdad que es extraordinario, porque podemos acercarnos a Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, sin el temor de estar sujetos bajo ninguna ley religiosa. Podemos acercarnos a Cristo Jesús sin ninguna restricción, sino solamente con el afán y el deseo de tener una relación íntima con Dios. Y por eso es que a través de Jesucristo podemos llegar al Padre. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Por eso nos invita la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo le invito para que usted considere a Cristo Jesús como ese sacerdote que está día y noche intercediendo a favor de nosotros, fortaleciéndonos, bendiciéndonos cada momento, cada instante, abogando por nosotros delante del Padre. Y así como de repente se apareció Melquisedec en la vida de Abraham, hay un de repente para su vida. Abra sus ojos espirituales, abra su corazón, porque de repente Cristo Jesús puede aparecer en su vida para interceder por usted. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que me das de compartir este mensaje, esta palabra. Gracias porque en Melquisedec podemos nosotros aprender que, Señor, se ha levantado tu Hijo amado Jesucristo como un sacerdote perpetuo, un sacerdote permanente, un sacerdote eterno, y que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia y ser socorridos por ti. Ayúdanos, Señor, a que podamos venir delante de ti a través de tu Hijo amado Jesucristo para recibir perdón de pecados, para recibir salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga.